El telescopio más avanzado del mundo dio otro gran paso adelante esta tarde. El telescopio espacial James Webb nos mostró los objetos más antiguos conocidos en el universo y no deberían existir en absoluto. En agosto de 2025, el telescopio espacial James Webb captó a un cometa interestelar. Nuevas imágenes proporcionadas por el telescopio James Webb y el proyecto SPHEREX nos han dado nuevas definiciones de nuestro visitante interestelar. Liberando dióxido de carbono a 8 veces la tasa del agua, una firma química que ningún cometa había mostrado jamás. Más extraño aún, su espectro reveló níquel sin hierro, un enigma cósmico que desafiaba todas las reglas. La llegada de visitantes interestelares. Durante siglos, los cometas fueron vistos como presagios, estelas de luz en el cielo nocturno, temidas como mensajeros de desastre. Pero en 2017, los astrónomos detectaron algo mucho más extraño de lo que el folclore pudo imaginar. Oumuamua, el primer objeto confirmado proveniente de otro sistema estelar. No era un cometa ni un asteroide, sino algo intermedio. Un cuerpo con forma de cigarro girando en silencio por el espacio, acelerando de maneras que los físicos no podían explicar del todo. Su origen era innegable. Por primera vez, la humanidad tenía pruebas de que fragmentos de mundos distantes podían alcanzarnos. 2 años después, el universo envió otro visitante. Descubierto por el astrónomo aficionado Gennady Borisov en Crimea, Tresojo Borisov lucía diferente a Oumuamua. Este no era una roca muerta. Se comportaba como un cometa clásico, dejando tras de sí gas y polvo mientras pasaba junto al Sol. Y sin embargo, bajo ese brillo familiar se escondían las huellas de un lugar de origen alienígena. Estos objetos interestelares, ahora abreviados como ISOS, son más que curiosidades. Cada uno transporta una memoria química del mundo en el que se formó, fragmentos de tiempo congelado de discos de polvo y gas alrededor de otras estrellas. Y a diferencia de los exoplanetas distantes que solo podemos vislumbrar en sombras, los ISOs vienen hacia nosotros. Cruzan nuestro sistema solar como mensajeros, cada uno susurrando secretos de química extraterrestre e historia cósmica. Pero en 2025, el tercer visitante rompió todas las reglas y obligó a los astrónomos a preguntarse si estábamos viendo los extremos de la naturaleza o algo más. Lo que Webb reveló sobre Tresojo Borisov. Cuando el telescopio espacial James Webb finalmente giró sus ojos infrarrojos hacia Tresojo Borisov, los astrónomos recibieron una oportunidad que ninguna generación había tenido. La posibilidad de diseccionar un cometa alienígena con los instrumentos más precisos que la humanidad había construido jamás. Desde fuera, Borisov no parecía especial. Una coma brillante, una débil cola, un núcleo de aproximadamente 1 kilómetro de ancho. Pero Webb había sido diseñado para arrancar la superficie ordinaria y revelar la química escrita en lo más profundo. Lo que encontró fue un retrato a la vez familiar y profundamente extraño. Señales fuertes de vapor de agua estaban presentes, tal como en los cometas nacidos dentro de nuestro propio sistema solar. Pero junto a ellas apareció algo sorprendente: un aumento de monóxido de carbono, en niveles que superaban por mucho lo que normalmente se observa en los cometas de la nube de Oort o el cinturón de Kuiper. La proporción de CO frente a H2O era extrema, lo que sugería que Borisov se había forjado en una región mucho más fría y rica en carbono que la cuna de nuestros planetas. El análisis del polvo añadió otro giro. Webb detectó silicatos cristalinos, minerales que solo se forman cuando el polvo es calentado a temperaturas abrasadoras cerca de una estrella joven. Y sin embargo, allí estaban, incrustados en un cometa que debió pasar eones en los bordes helados de su sistema de origen. De alguna manera, ese material viajó hacia el exterior, quedó atrapado en hielo y después fue expulsado al espacio interestelar. La implicación era profunda. Los sistemas planetarios más allá del nuestro no imitaban simplemente la arquitectura del sistema solar. Mezclaban y dispersaban materiales de maneras que apenas empezábamos a comprender. Borisov era la prueba de que las recetas para los mundos variaban a lo largo de la galaxia. Pero si Borisov era extraño,
aún permanecía dentro de los límites de lo natural. La siguiente llegada interestelar empujaría esos límites hasta el punto de quiebre. El caso de Tresojo Atlas. El 6 de agosto de 2025, el ritmo tranquilo de las observaciones programadas de Webb se rompió. Una llamada del astrónomo Marco Micheli irrumpió en la sala de control, urgente y cortante. Un cometa interestelar llamado Tresojo Atlas se estaba comportando de maneras que nadie podía explicar. Los telescopios terrestres habían detectado su espectro destellando con metales y su órbita cambiaba hora tras hora. En cuestión de minutos, el equipo ejecutó una orden de anulación, una de las maniobras más raras y arriesgadas en la historia de Webb. Todo plan de observación cuidadosamente equilibrado fue dejado de lado. El telescopio más poderoso jamás lanzado ahora perseguiría a un cometa que parecía decidido a desafiar las expectativas. Lo que Webb vio fue más inquietante de lo que cualquiera había imaginado. A una distancia donde la mayoría de los cometas permanecen inactivos, Atlas ya estaba despierto, liberando gas en enormes cortinas. Pero no era agua lo que impulsaba la actividad. El espectrógrafo de Webb confirmó una proporción de dióxido de carbono frente a agua de 8:1, la más alta jamás medida. Para comparar, incluso los cometas más extraños de nuestro sistema apenas alcanzan 0,7. Borisov, nuestro último visitante interestelar, cargaba un exceso de monóxido de carbono. Atlas, en cambio, parecía estar compuesto casi enteramente de hielo de dióxido de carbono, como si se hubiera formado en un mundo donde el agua apenas existía. Los enigmas químicos no terminaron allí. A medida que los datos llegaban, una anomalía se volvió imposible de ignorar. Las líneas de níquel aparecían fuertes y claras, apilándose en el espectro, mientras que el hierro, su compañero eterno en los materiales cósmicos, brillaba por su ausencia. Cada cometa, cada meteorito, cada fragmento estudiado en todo el sistema solar contiene ambos. De hecho, el equilibrio típico es una parte de níquel por 15 de hierro. Y sin embargo, aquí había un cuerpo en el que el níquel superaba al hierro en más de 40:1. Era una proporción que la naturaleza nunca nos había mostrado antes, y una que traía consigo implicaciones que los científicos dudaban en expresar en voz alta: el misterio de la aceleración. Incluso antes de que los espectros de Webb fueran procesados por completo, los astrónomos que seguían a Tresojo Atlas notaron algo aún más difícil de explicar que su extraña química. La trayectoria del cometa estaba derivando. Su órbita ya no coincidía con la curva limpia predicha solo por la gravedad. En su lugar, en apenas 3 días, la velocidad del objeto aumentó en 0,12 metros por segundo cuadrado, una aceleración muy superior a lo que la luz solar o los chorros de gas comunes podían justificar. Para un cuerpo de más de 10 kilómetros de ancho, el cambio era como ver a un crucero ganar velocidad sin motores ni viento. Las desviaciones no eran suaves. Llegaban en ráfagas irregulares, pequeños saltos superpuestos a la aceleración general, como si algo dentro del objeto se encendiera y apagara. Los datos fueron revisados y luego revisados otra vez. Pan-STARRS, Gemini y el Minor Planet Center lo confirmaron. No era un fallo de software, no era un error de redondeo. La aceleración era real. Las curvas de luz solo profundizaron el enigma. A medida que Atlas giraba, su brillo subía y bajaba con precisión mecánica, cada 7,2 horas, como un reloj. Los cometas naturales giran de forma impredecible, con ritmos que cambian al liberar gas. Pero Atlas no se desvió ni osciló. Su ciclo se mantuvo firme, definido y constante. Algunos investigadores intentaron modelar la señal como destellos del Sol reflejándose en una superficie extraña, similar a una lámina. Otros defendieron la idea de chorros exóticos de dióxido de carbono perfectamente alineados en ritmo. Ninguna de las explicaciones encajaba del todo. Los ecos de Oumuamua eran imposibles de ignorar. Aquel primer visitante interestelar también se desvió de su trayectoria prevista, desatando años de debate sobre si era un cometa, un fragmento de roca o algo completamente diferente. Pero Atlas era más grande, más brillante y su aceleración más aguda.
Cualquiera que fuera la fuerza en juego, estaba reescribiendo las reglas de cómo se mueven los cometas. Historia escrita en metal. Mucho antes de los telescopios o las naves espaciales, la humanidad ya había recibido mensajes del cielo, aunque no caían como cometas brillantes, sino como piedras de metal. Hace más de 5000 años, artesanos egipcios martillaron cuentas delgadas con un material que no comprendían del todo. Los análisis modernos revelaron la verdad. Esas cuentas fueron forjadas a partir de meteoritos de hierro con un contenido de níquel mucho mayor que cualquier cosa que pudiera fundirse en la Tierra. En la tumba de Tutankamón, una daga con la misma huella cósmica yacía junto al joven faraón. Para los egipcios, era hierro del cielo. Otras culturas contaron sus propias historias. Tablas babilónicas advertían sobre piedras de fuego que caían del cielo, presagios ligados a la guerra y al destino de los reyes. En todo el cercano Oriente, artefactos ricos en níquel aparecían en tumbas reales, símbolos de prestigio y poder. Estos metales eran raros, impredecibles y a menudo temidos. La gente intuía que tenían un significado, aunque no pudiera nombrar la química. Hoy, los astrónomos que observan a Tres Ojo Atlas sienten un eco de esa misma inquietud. El espectro del cometa muestra níquel sin hierro, una proporción que ningún proceso natural conocido debería producir. Los antiguos artesanos veían el hierro rico en níquel como un regalo de los dioses. Los científicos modernos lo reconocen como una huella de geología alienígena, o quizá algo más extraño. El temor y el asombro que una vez se unieron en espadas sagradas y fuego celestial regresan ahora en el resplandor de un visitante interestelar. El debate entre los científicos. En centros de investigación desde Boston hasta Ginebra, los datos de Tres Ojo Atlas encendieron debates que se intensificaban con cada nueva observación. Algunos astrónomos sostenían que la química del cometa podía explicarse por un lugar de origen inusualmente rico en carbono. En un sistema así, el carbonilo de níquel podría formarse y vaporizarse con facilidad, dejando al hierro atrapado en minerales estables. Otros insistían en que esas anomalías llevaban los modelos naturales al límite. Entre los más enfáticos estaba Avi Loeb, de la Universidad de Harvard. Ya conocido por sugerir que Oumuamua pudo haber sido artificial, señaló la proporción extrema de dióxido de carbono en Atlas, su espectro de níquel sin hierro y su aceleración rítmica como una combinación que ningún cometa natural había mostrado jamás. Sus críticos advirtieron contra sacar conclusiones extraordinarias, recordando a la comunidad los debates pasados que se adelantaron a la evidencia. Y aún así, la inquietud persistía. Los números no desaparecían. A puerta cerrada, incluso las agencias más cautelosas tomaron nota. En la Oficina de Defensa Planetaria de la NASA, informes internos clasificaron discretamente a Atlas como una anomalía elevada. No se lo catalogó como una amenaza, pero se lo siguió con una atención inusual. La postura oficial se mantuvo cuidadosa. Hacían falta más datos. Las afirmaciones extraordinarias requerían pruebas extraordinarias. Aún así, muchos científicos admitían en privado que el objeto los obligaba a enfrentar posibilidades que nunca habían esperado considerar. Lo que significa para nosotros. Para los científicos, Tres Ojo Atlas es más que una curiosidad interestelar. Es un recordatorio de que nuestro sistema solar no es el modelo del universo, sino solo una variación entre incontables otras. Su química sugiere que pueden existir mundos formados en entornos mucho más fríos y extraños que el nuestro, donde el dióxido de carbono supera al agua y el níquel aparece sin su gemelo elemental. Si tales lugares existen, podrían albergar planetas con climas y geologías diferentes a todo lo que podamos imaginar. Pero las anomalías también tocan algo más profundo que las gráficas de datos. La humanidad siempre ha mirado al cielo en busca de significado, y objetos como Atlas despiertan tanto asombro como inquietud. La aceleración inexplicada, el ritmo mecánico de su luz, el desafío a la física conocida, no son solo enigmas científicos. Son provocaciones que nos obligan a preguntarnos si estamos presenciando extremos naturales o las huellas de una inteligencia. En esa incertidumbre se esconde tanto la emoción como el miedo.
Si Atlas es natural, amplía nuestra comprensión de lo que los sistemas planetarios pueden producir. Si no lo es, entonces podríamos estar ante la primera evidencia tangible de que no estamos solos. De cualquier modo, desafía la tranquila suposición de que nuestro rincón del cosmos es típico o seguro. Tres Ojo Atlas llegó como un mensajero de más allá, cargando una química que ningún cometa debería tener y moviéndose de maneras que ninguna órbita podía predecir. Natural o creado, nos obliga a enfrentar una pregunta que la humanidad ha temido hacer desde siempre. ¿Qué más hay ahí fuera?